Hola, ¿cómo están todos? Yo soy la doctora Annette Pierre. Bienvenidos a Schombrim Laboker. Y en esta ocasión, eh, pues como están todos de vacaciones, incluso yo, quiero dirigirme a ustedes con un pensamiento, una pregunta quizás un poco provocativa, pero importante que nos hagamos ahora que culmina el año 2021 y vamos a comenzar un nuevo año y quizás esta pregunta nos puede aclarar varios propósitos que tenemos o que deberíamos de tener ante la vida. La pregunta que considero provocativa es, ¿por qué escoger ser humilde y ser bueno en un mundo donde a leguas vemos que es un mundo egoísta y es un mundo plegado de situaciones ventajosas para la humanidad, autocentrado? Quiere decir, ¿por qué escoger la humildad y la bondad en un mundo lleno de egoísmo y de autogratificación? Esta es una pregunta que todos nos debemos de hacer porque realmente eh, la respuesta para poder tener correcta esta pregunta no es decir, bueno, es lo que Dios quiere, es lo que realmente debemos de hacer. Nosotros tenemos que aclararnos esto como si estuviéramos explicándoselo a nuestros hijos. Cuando nos preguntan, oye papi, ¿por qué debemos de ser buenos? ¿O por qué debemos de tener paciencia? ¿O por qué debemos de ser humildes? Cuando vemos que otras personas que no lo son, les va bien. Quiere decir, aquí la pregunta es que no es tan claro que por qué a una persona buena le puede ir mal y a una persona mala le puede ir bien. Al final de cuentas, todos los seres humanos, buenos o malos, mueren. Al final de cuentas, puedes estar enterrado en el panteón junto a una persona que fue egoísta, que fue oportunista, que fue negativa. Quiere decir, ¿por qué lo hacemos? Y básicamente, pues, estamos viviendo un mundo permeado mucho por las ideas un poco darwinianas, sociales, darwinianas, freudianas, en donde se aclara que el que sobrevive es el más fuerte. Por lo tanto, sobrevive aquel que es más inteligente, aquel que es más astuto, aquel que logra sobrevivir. Y por lo tanto, estas ideas, no queriendo la cosa, han permeado nuestra sociedad. Y pues básicamente, esta es una pregunta que nos puede conducir a tener un crecimiento y una claridad de por qué comportarse de una manera o comportarse de otra manera. Por lo tanto, pues la respuesta a esta pregunta es hacernos otra pregunta. Y la pregunta, aunque les parezca importante o les parezca demasiado grande para poder contestar esto, es la única manera de contestarlo de manera positiva. Y es preguntarnos cuál es el propósito que tenemos en la vida. Entonces, básicamente, si tú crees que esta vida, el propósito es sobrevivir, como dice el dicho en México, bebe, come y bebe porque la vida es breve. El que no tranza no avanza. Quiere decir, todos estos dichos que surgen en la cultura popular donde se ve que este es un mundo de oportunidades, es un mundo con limitantes porque vivimos en la materia, quiere decir, no todo mundo puede tener acceso a la misma casa, no todo el mundo puede tener acceso al mismo dinero, quiere decir, se entiende que es un mundo con limitaciones y con restricciones y por lo tanto, pues si venimos a esta vida a sobrevivir y venimos a esta vida pensando que todo lo que existe es lo que sensorialmente dicen nuestros sentidos, esto existe, esto no existe. En ese caso, si tu motivo principal de vida es sobrevivir, pues obviamente, entre más inteligente y más abusivo y más egoísta y más cuides a tu persona y más te eslabones al mundo físico y más cosas adquieras y más rico seas
y más poder obtengas, pues vas a lograr tener una mejor existencia. Pero ¿qué tal si la respuesta al propósito de la vida es algo más de índole trascendental? ¿Qué tal si vienes a esta vida no a tener más y no a sobrevivir, sino que vienes a esta vida cargado de un propósito, vienes a esta vida porque tienes un ticún y vienes a esta vida porque tienes un propósito trascendental, vienes a hacer una misión? ¿Qué tal si tu respuesta es, vengo a esta vida a trascender? Y por lo tanto, esta respuesta nos abriría la posibilidad de entender que no nada más venimos a gratificarnos. A lo mejor venimos también a ayudar a los demás. De pronto, mi sobrevivencia no es lo más importante. Puedo rendir mis deseos y mis apetitos por algo mayor. Este es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer, porque esto va a determinar el tipo de vida que vamos a vivir. Básicamente, como ustedes saben, y hemos explicado muchas veces en este canal de Shomrim Laboker, y hemos hablado mucho de estos en las clases de Kabbalah, el ser humano se compone de un alma, pero el alma no es una unidad estricta que la tienes o no la tienes. El alma, según la Kabbalah, el alma, según el judaísmo, consta de 5 niveles. El nivel más bajo de nuestra alma es el nivel de Nefesh. El nivel de Nefesh es el nivel básico, vital, que lleva a cabo todas nuestras acciones del cuerpo de sobrevivencia. Cuando una persona nace con un Nefesh. Ahora, es importante decir que el Nefesh no es exclusivo del ser humano. Es importante hacer notar que el Nefesh también lo tiene un perrito y también lo tiene cualquier ser vivo. Y Dios le puso a todos los seres vivos el Nefesh, que es la capacidad que tiene ese ser de responder de una manera inteligente para poder sobrevivir. Por lo tanto, cuando en la noche tú tienes un mosquito que te está zumbando en el oído y tú lo quieres matar, el mosquito va y se esconde. Dios dotó al mosquito de cierta inteligencia para sobrevivir. Y obviamente él se va a ir y se va a ir a resguardar detrás de un muro o de la cortina para que no lo mates. Y obviamente la conciencia de él es quiero sobrevivir. Lo mismo lo tienen, pues, inclusive las plantas, las bacterias, todos los animales, y también lo tenemos los seres humanos. Y lo que es más, cuando nacemos, la primera parte del alma que se incorpora en el ser humano, como lo dice el Zohar, es esta parte de Nefesh, que es el alma egoísta que le permite a la persona sobrevivir. De tal manera que cuando nace un bebé, pues el bebé no tiene conciencia de los demás. El bebé nada más tiene conciencia de sí mismo, de que tiene hambre, de que está mojado, de que está irritado, de que tiene frío. Y básicamente el bebé nada más lo único que quiere es sentirse bien y sobrevivir. Dios dotó al ser humano de esto y esto es algo que ni siquiera requiere ninguna conciencia. La respiración, la digestión, la secreción endocrina no está ligada a nuestra voluntad, es algo automático que nos permite sobrevivir inclusive en situaciones difíciles. Hay un momento donde la persona comienza a desarrollar los diferentes niveles del alma. El siguiente nivel del alma se llama Ruach. Y el Ruach es el alma emocional. Quiere decir, no está basada en yo, en sobrevivir yo, sino también está basada en que existo yo, pero también existe otro. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos permiten conectarnos con otros. Por lo tanto, cuando la persona empieza a crecer, se adentra en la infancia, empieza a llegar a la adolescencia, la persona empieza a notar la importancia de
tomar en cuenta al otro, darse cuenta que no es como un niño de kinder que está aislado y que dice, esto es mío, este juguete es mío, todo es mío, mi mami es mía, todo es mío. Empieza la persona a decir, bueno, te presto esto, te doy de mi lunch, te doy algo más. Empieza la persona a funcionar como un ser donde está él, está importante él, sigue siendo él lo más importante, pero nota que hay otros y tiene conciencia de que hay otros y empieza a activar todas las funciones emocionales que en el árbol de la vida todas son de Gesed hasta Yesod. Básicamente todas están basadas en la mirada de Gesed, que es dar o restringir o ser empático, etcétera, etcétera. Cuando la persona llega a los 13 años, los varones, 12 años las mujeres, se despierta en el interior de nosotros la pubertad. Y cuando comienza la pubertad, con este reloj interno donde la persona comienza a producir hormonas, donde se desarrollan los caracteres sexuales, donde la mente empieza a expandirse, donde podemos empezar a visualizar o entender cosas de índole abstractas, desde sentimientos hasta conceptos abstractos como son las matemáticas o el concepto de Dios o el concepto de infinito. Conforme la mente se empieza a expandir, dice el Zohar que entra dentro de nosotros el Yetzer Hatov. Y el Yetzer Hatov es la conciencia no nada más de mí, no nada más de ti, sino es la conciencia mía, tuya, de otros e inclusive de cosas que no conocemos como es Dios. Ahí entra lo que nosotros llamamos la Neshama y se activa la Neshama. Aquí el problema es que no somos seres plenamente biológicos, que esto va a suceder porque va a suceder. El ser humano tiene libre albedrío y el ser humano está expuesto a una vida. Y hay mucha gente que puede tener 40 años, y puede tener 70 años, y puede morir de 120 años, sin nunca llegar a este nivel de conciencia. Y por lo tanto, para esta persona que todo es sobrevivir y todo es poder y todo es gratificación, esa persona se queda en un estado ínfimo de conciencia llamado el mojín de Katnut. Mojín es cerebros, Katnut pequeños. Quiere decir, la persona no le da más que pensar en cómo beneficiarse a él y de cómo el vivir mejor y de cómo tener más cosas. Y obviamente estamos viviendo una era que vemos que toda la sociedad está bastante basada en este principio. ¿Cómo me gratifico? ¿Cómo puedo tener esto? ¿Cómo hago esto? Y por lo tanto, la persona va a dedicar su energía vital, que de verdad es limitada, lo va a dedicar a cómo satisfacer su nefesh, como un niño. En cambio, la persona que se da cuenta que viene a este mundo, obviamente primero tiene que sobrevivir, tiene que satisfacer sus necesidades básicas, pero una vez que ya las satisfizo, la persona puede preguntarse, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué me hizo mujer? ¿Por qué me hizo hombre? ¿Por qué me hizo vivir en esta época particularmente? ¿Por qué vivo? ¿Por qué tengo esta profesión? ¿Por qué soy importante para la creación? En ese momento, la persona sube inmediatamente a lo que se llaman los mojín de Gadlut. Mojín, cerebros de Gadlut, grandes, en donde la persona se llena de otra conciencia y se llena de motivos trascendentes, donde a veces lo más importante no es lo tuyo, a veces lo más importante es lo del otro, a veces lo más importante es ayudar a alguien o sacrificarse o vivir por un ideal o por una idea. ¿Por qué alguien daría su vida por una causa? ¿Por qué alguien daría su vida por una situación? Porque aparentemente eso es mucho más grande que mi vida misma. Un elemento muy importante para terminar esta pequeña cápsula es mencionar que mucha gente confunde la humildad con inseguridad y piensa que la gente humilde es gente que
pues son humildes porque no conocen lo que es el éxito, o son humildes porque son inseguros. Y es muy importante mencionar que en la Torá hay varias personas que son reconocidas como humildes, y curiosamente son las personas más grandiosas de la Torá. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu, la cualidad más grande de Moshe Rabbeinu era su humildad, era anaf. La palabra en hebreo es anaf. Sorprendentemente, muchos años después, tenemos a un sabio importantísimo del Talmud, un tanaíta llamado Gilel. Gilel era la persona más humilde que se puedan imaginar. Y posteriormente nos hablan de la humildad de Rav Yehuda Nasi, el compilador de la Mishnah. Y tú dices, ¿cómo podían ser humildes siendo gente tan impresionante? Moshe era el líder de todo el pueblo. Gilel era el maestro más grande que hubo, citado en su época en el Talmud Babli. Rav Yehuda Nasi, conocido como el príncipe, era el más grande conocedor que pudo compilar toda la Mishnah. Entonces nos preguntamos, ¿qué perdimos? ¿Cómo esa persona es humilde y es tan grandiosa? Cuando eres grandioso, normalmente tu ego te hace sentirte grande, inflado, enorme. Lo más increíble es que estamos totalmente equivocados. La humildad requiere de una fuerza, de un autoconocimiento y requiere de una disciplina tremenda. Quiere decir, sabiendo lo grandioso que eres y sabiendo lo conocedor que eres, tu humildad es una característica que vas a trabajar y que vas a imponerte en tu persona porque te cuestionas dos cosas y esta es la respuesta de la persona humilde. Todo lo grandioso y bueno que soy no es debido a mí, es debido a Dios, es debido a que Dios me dio esta oportunidad. Por lo tanto, puede ser que sea muy grande con respecto a otras personas, pero con respecto a Dios, yo sé perfectamente mi situación con respecto a Dios. Con respecto a Dios no soy nada. Y por lo tanto, mi grandeza es que Dios me dio la oportunidad y yo desarrollé la capacidad de tener esta grandeza y de no demostrárselas a todos. Este es un tema muy, muy importante porque mucha gente piensa que ser humilde es ser inferior o ser un acomplejado, y es todo lo contrario. Al contrario, nosotros como decimos en México, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Aquella persona que está mostrando lo que tiene y lo grandiosa que es, normalmente son gentes muy inseguras, son gente que no tiene ningún tipo de trabajo interno de contención. Por lo tanto, pues estamos en vísperas de terminar este año 2021. No es que en el judaísmo sea una fecha importante, porque como ustedes saben, el judaísmo tiene un calendario distinto, pero el hecho de que tantas personas celebremos juntos que termina un año y comienza otro año, que hay una, recuerden que la palabra de una novedad en hebreo se llama mejadesh. El mejadesh es algo que viene nuevo y por lo tanto el que tantas personas estemos celebrando o estemos conscientes de que viene una novedad es una gran oportunidad para que todos nos cuestionemos si realmente estamos poniendo nuestra atención en las cosas correctas. Estamos viviendo en base a satisfacernos, en base a tener una vida placentera, en base a autogratificarnos, o vivimos y trabajamos y aprendemos para ser seres trascendentales con motivos de rectificación y aporte a la humanidad. Por lo tanto, pues con estas palabras me despido, deseándoles a todos un año de mucho propósito, un año en donde nuestras sueños de entender nuestro ticún no sean revelados. Es muy importante saber que siempre el ticún de la persona no trata del mismo. Esto es un tip muy, muy importante que tengo que darles a ustedes. Normalmente el ticún de la persona no es únicamente
¿Cómo me veo a mí? ¿Cómo me voy a arreglar a mí? El concepto de Ra, que es el mal, y el concepto de Tov, que es el bien. La palabra Ra en hebreo se escribe Reish Ayin. La Reish y la Ayin es Ratzon Atzmi, mi voluntad, mi ego, mi necesidad. Eso es malo. En cambio, Tov siempre es con respecto a los demás, con respecto al altruismo, con respecto a compartir. Les deseo a todos de todo corazón y me deseo a mí misma y deseo a todos los radioescuchas de Shomrim La Boker que tengamos la humildad para que se nos revele a todos nosotros nuestro tikkun, que conectemos con nuestro tikkun para que nuestra vida sea una vida de propósito, de crecimiento y de trascendencia. Felices fiestas y bendiciones a todos. Shalom ubraja a todos. Soy la doctora Annette Pierre, deseándoles un feliz año. Gracias. Hasta luego.